Retornamos de la pausa, señor televidente, es momento de presentarle nuestro último sector. Vayamos con esto, planes de salud. Planes de salud. Muy bien, señor televidente, estamos en su sector Planes de Salud y es momento de presentarles a mi siguiente invitada. Me encuentro con la doctora Marta Pacheco, ella es jefe de servicios de emergencias del Hospital Obrero. Doctora, bienvenida al programa y gracias por aceptar la visita. Muchísimas gracias y obviamente agradecer la invitación, estamos a su disposición. Doctora, vamos a hablar acerca de este tema de emergencias y es información que el televidente y el paciente debe saber. Partamos de un concepto básico, ¿qué es una emergencia? Bueno, es una pregunta muy importante y es un concepto muy importante que debiéramos hacer que la población entera lo conozca. Emergencia en realidad es una situación o una enfermedad que se presenta de improviso, pero que fundamentalmente pone en riesgo la vida del paciente o la vitalidad de algún órgano. Eso es una emergencia. ¿Cuál es la diferencia con una urgencia? Esa es la diferencia importante que hay que hacer también para que la población lo conozca. Y la gran diferencia es el hecho de que la emergencia pone en riesgo la vida del paciente, se presenta de improviso. En cambio, la urgencia es aquella también situación que puede surgir de improviso en cualquier lugar o durante cualquier actividad, pero que no pone en riesgo la vida del paciente y que fundamentalmente el paciente o el familiar o la persona que está responsable solicitando la atención cree que esa situación debe ser atendida. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que la gran diferencia está en que la emergencia pone en riesgo la vida del paciente. En cambio, la urgencia no pone en riesgo la vida del paciente, por lo tanto, puede esperar, si me permiten la expresión. La urgencia es muchas veces aquella enfermedad que el paciente la tiene durante mucho tiempo o varios días y cuando ya excede el dolor recién acude y él dice tengo una emergencia. Eso es una urgencia. ¿En qué casos? Pongamos tal vez algunos ejemplos, doctora. Pongamos ejemplos. Al Hospital Obrero, en la sección de emergencia. Antes de decir cuándo debe ir el paciente al Hospital Obrero, indiquemos qué casos son emergencia. Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito y ese paciente sí debe ser atendido de emergencia. Un paciente que sufre una caída y se fractura el fémur, por decir. Un paciente que tiene un sangrado importante. Un paciente que al trabajar en la oficina está haciendo una conexión, se electrocuta. Un paciente que de pronto empieza a vomitar sangre. Esas situaciones ponen en riesgo la vida del paciente, por lo tanto, deben ser atendidas de inmediato, deben acudir inmediatamente al hospital. Lo que no sucede con la urgencia. La urgencia, como adelanté un poquito, muchas veces el paciente tiene problema de la vesícula biliar. Hay pacientes que vienen a la atención y dicen, doctor o doctora, tengo problemas en la vesícula. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 6 meses, 3 meses, 2 años. Y acuden al hospital, a la unidad, al servicio de emergencias para que se los atienda de inmediato, porque resulta que ayer han ingerido alguna comida que tenga mucha grasa y eso les ha provocado un cólico biliar, que evidentemente es urgente, pero no es emergencia. Esa situación no le va a poner en riesgo la vida, entonces ese paciente puede esperar. ¿Entiendes? Ahora, en la diversidad de enfermedades que hay, en la diversidad de patologías que se presentan, ¿cuándo deben acudir los pacientes al servicio de emergencias del Hospital Obrero?
aclaremos antes que el Hospital Obrero es el hospital de tercer nivel, de referencia nacional, de referencia local, de referencia departamental. Por lo tanto, el servicio de emergencias del Hospital Obrero, tengo que indicar que es el servicio, el único servicio multidisciplinario, especializado, de referencia local, regional, departamental y nacional. O sea, a este servicio de emergencias llegan pacientes referidos de todo el país. Ahora, los pacientes de la ciudad de La Paz o del departamento de La Paz, ¿cuándo deben ir a emergencias o cómo deben ir a emergencias? Fundamentalmente debieran llegar cuando son referidos de los policlínicos. En realidad, los pacientes urgentes, habiendo hecho ya la disquisición, no debieran llegar al Hospital Obrero. Esos pacientes debieran ir primero a su unidad primaria, a la atención primaria de salud, que es el policlínico en este caso, o la policlínica, que se le llama también en el caso de la Caja Nacional de Salud. Una vez que ha sido visto ese paciente por el médico familiar o el médico del policlínico, si en esa instancia no ha sido posible solucionar su problema, recién debieran acudir al Hospital Obrero. Debiéramos tener además un otro paso, que es el hospital de segundo nivel. No tenemos esa instancia, entonces acuden directamente al hospital de tercer nivel, a la emergencia de tercer nivel, que en este caso es en el Hospital Obrero. Una vez que han acudido al hospital con la transferencia, los pacientes llegando sacan su ficha correspondiente, y una vez que han sacado la ficha tienen que esperar. ¿Por qué razón tienen que esperar? La mayoría de la gente se queja de la larga espera que hay en los servicios de atención. Fundamentalmente es por el hecho de que tenemos cualquier cantidad de pacientes que acuden de motu propio al servicio de emergencias, lo que hace que el servicio se asigne, se llene. Nosotros tenemos en el servicio la capacidad para atención de 32 pacientes. Tenemos 32 camillas. Pero resulta que atendemos, para hacer una relación, el 2014, por ejemplo, hemos atendido 43.642 pacientes al año. Lo que significa que mensualmente se atienden alrededor de 3.700, 3.800 pacientes. Eso hace que en el día atendamos un promedio de 140, 150 pacientes, ¿no es cierto? Teniendo una capacidad de 32 camillas. De esa cantidad de pacientes que atendemos, el 20% de pacientes llegan a internarse, porque verdaderamente requieren internación. El otro 80% son pacientes que se los atiende y se derivan a su domicilio, se los retorna, o se los deriva a la consulta externa, al especialista, pero en la consulta externa para que se les haga seguimiento, o vuelven a su policlínica. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuándo deben acudir al Hospital Obrero? Cuando tienen transferencia del primer nivel o cuando realmente han tenido una emergencia. La situación que tienen es producto de algún accidente y realmente está en peligro o en riesgo su vida. Una de las causas fundamentales por las cuales el paciente debe acudir de motu propio al servicio de emergencias es cuando tienen dolor precordial. Esa es una de las pocas situaciones en que el paciente debe acudir de inmediato sin pasar incluso por el primer nivel. ¿Sí podemos explicar un poco más acerca de ese dolor precordial? El dolor precordial fundamentalmente, para que la gente, la población lo entienda, es el dolor de pecho
lo que se llama el dolor de pecho. Pero no cualquier dolor de pecho, sino aquel dolor que se presenta en aquellos pacientes que tienen antecedentes cardíacos, que tienen alguna enfermedad cardíaca ya definida, ya establecida, ya tratada, y que de pronto presentan un dolor intenso que con las medidas habituales que ya manejan no cede y que deben acudir al servicio de emergencias. Una vez que llega el paciente al servicio de emergencias, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se desarrollan y desenvuelven ahí? Bueno, una vez que llega el paciente al servicio, pues ¿qué es lo que se hace? Sacan su ficha, los pacientes esperan en la sala de espera y son llamados para ser atendidos dependiendo a la especialidad que corresponda. Porque como dije anteriormente, el servicio de emergencias es especializado. Tenemos 4 especialidades fundamentales: cirugía, medicina, traumatología y neurocirugía. Entonces el paciente ingresa, el médico lo valora, le solicita los exámenes que correspondan y entre tanto se le administra el medicamento que requiere. Una vez que han salido los resultados de los exámenes de laboratorio o de gabinete, entonces es nuevamente revalorado por el médico correspondiente, por la especialidad que corresponda, y allí él decide si ese paciente va a ser internado o si ese paciente va a ser dado de alta o transferido a otra instancia. Doctora, si nos puede explicar un poco qué cambios han pasado por el tema ese del Decreto Supremo 1403 de reestructuración. Bueno, básicamente lo que hemos tenido es que el servicio de emergencias ha sufrido una transformación en el sentido de que se ha hecho una remodelación. La remodelación que ha implicado aumentar un número no grande, un número sí que nos colabora bastante de camillas, por lo tanto hemos ampliado el número de pacientes que podemos atender, pero fundamentalmente nos ha ayudado en el cambio de la imagen del servicio, porque la imagen que había en el servicio, la infraestructura que teníamos, obviamente por los años estaba totalmente desgastada, maltratada, ¿no? Utilizada ya durante más de 50 años, y por lo tanto la remodelación que ha habido nos ha ayudado a cambiar la imagen, ¿no es cierto? Obviamente yo tengo que aprovechar la situación, si me permite, de pedir a la población asegurada que cuide las instalaciones que actualmente tenemos en el servicio, porque son instalaciones que son de los asegurados, son ambientes que hoy por hoy están bien hechos, bien instalados, bonitos, limpios, adecuados, que por lo tanto tienen que ser también adecuadamente utilizados y, como decía antes, no maltratados. Entonces el pedir a la población aquello creo que es importantísimo. El informar a la población que el servicio de emergencias está a su cuidado es importante, ¿no es cierto? No solamente está al cuidado del personal que trabaja allá en la institución. Como es lógico, se tiene también que indicar que lo que se usa se gasta, ¿no es cierto? Por lo tanto, el servicio de emergencias es uno de los servicios que constantemente está en movimiento. Se atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un servicio que todo lo que tiene, el equipamiento que tiene, se utiliza a las 24 horas del día. Hoy por hoy estamos sistematizando también el servicio de emergencias. Se ha hecho ya la sistematización, estamos avanzando también en aquello, por lo tanto podemos decir que es el único servicio, repito, multidisciplinario, especializado, de avanzada, de tercer nivel, que tiene la capacidad de atender
todos los requerimientos de la población. Doctora Pacheco, yo le agradezco mucho por su visita y sí la invito para que en otra oportunidad nos acompañe y podamos explicar este y otros temas más al respecto. Por supuesto que sí, estamos a su disposición y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, estábamos con la doctora Marta Pacheco, jefe de servicios de emergencias del Hospital Obrero. Y bien, señores televidentes, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto acompañarles. No se olviden de buscarnos en el Facebook como La Caja se abre o visitarnos en nuestra página web www.cns.gov.bo. Soy Ana Villamor y los acompañaré la próxima semana. Muchas gracias. Permiso.